tal? Buenas noches, bienvenidos al informativo en NTN 24. Soy Joely Ramírez junto a Carlos Eduardo Sánchez. Es un gusto. ¿Qué tal, Joely? Es un gusto también acompañarlos a ustedes durante la próxima hora con esta actualización de noticias. Vamos de inmediato con los titulares de la jornada. Él es César Alieri Sayoc, el hombre que según el FBI sería el responsable de enviar los paquetes bomba a varias de las figuras demócratas más criticadas por el presidente Donald Trump. Sus huellas dactilares lo habrían delatado. Fue capturado en el condado de Broward, en el sur de la Florida. No vi mi rostro en esa camioneta. Escuché que él era una persona que me prefería a mí en lugar de a otros, pero no vi eso. Aunque reconoció que el sospechoso era un simpatizante suyo, Trump evitó asumir alguna culpa por el suceso y aseguró que no planea suavizar el tono de su discurso político. Florida se convierte en el epicentro de las investigaciones por los paquetes sospechosos. Uno de ellos fue incautado por el FBI en el correo postal. NTN 24 está en la ciudad de Aventura, donde presuntamente vivía el individuo que fue capturado. La información en minutos. Por tercer día consecutivo, las autoridades de la ciudad de Nueva York interceptaron paquetes sospechosos. En esta oportunidad iba dirigido al centro Time Warner. En minutos, información desde el lugar donde fue interceptado ese elemento sospechoso. Luto en la caravana migrante que avanza por México. Un joven murió al caer de un camión cuando buscaba ahorrar energías para soportar el largo y agotador recorrido hacia los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos estaría preparando una orden ejecutiva para impedir la entrada de inmigrantes indocumentados por la frontera sur de los Estados Unidos, incluyendo a los solicitantes de asilo. En minuto los detalles desde Washington. Conmoción por masacre de una familia en un barrio en el sur de Bogotá, Colombia. La policía encontró los cuerpos de 2 adultos y de una niña de 11 años en el estado de descomposición dentro de una vivienda. La historia en minutos. En la información deportiva, el Consejo de FIFA aprobó cambios para la Copa América después de la edición del 2020. El torneo de selecciones más antiguo del fútbol se disputará cada 4 años. Y antes de finalizar esta emisión de noticias, les presentamos a una burra muy particular. Comienza el informativo con Joely Ramírez y Carlos Eduardo Sánchez. Este es el rostro del terror que golpeó a Estados Unidos esta semana. Ahí lo ven. Su nombre es César Alieri Sayoc y las autoridades los indican de estar detrás de los 13 paquetes sospechosos enviados a críticos del presidente Donald Trump. El hombre fue capturado en Plantation, condado Broward, en el sur del estado de la Florida. Una vez se conoció la identidad del presunto autor intelectual, se comenzaron a difundir estas imágenes por redes sociales en las que se ve, allí las tienen, a Sayoc en un mitin político del ahora presidente Donald Trump. Y es que el hombre es, al parecer, un ferviente seguidor de las políticas del republicano. Así quedó en evidencia por las calcomanías que adornan su camioneta. César Sayoc, detenido este viernes en la Florida, tiene un largo historial criminal. Según las autoridades, este hombre de 56 años ya había sido arrestado en Miami en 2002 por una amenaza de bomba. En ese entonces fue condenado a 1 año de libertad condicional. Previamente también había sido capturado bajo cargos de robo y agresión. En 2012, Sayoc se declaró en bancarrota. Además, según las autoridades, este hombre se registró para votar como republicano en el año 2016. Sufragó en las primarias presidenciales y en las elecciones generales de entonces. Y es que la incertidumbre siguió este viernes con el hallazgo de nuevos paquetes. Horas antes del arresto de César Sayoc, fue encontrado en la Florida otro sobre que iba dirigido al senador demócrata Cory Booker. NTN 24 está en el lugar de la noticia. Paola Serna está en la urbanización donde residía el detenido. Paola, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en Aventura. Hoy ha sido un día de mucha actividad en materia de investigación, en este caso de los paquetes bomba. Lo primero que ocurrió fue el hallazgo la noche de ayer de uno de estos paquetes en las instalaciones del correo postal, esto en la ciudad de Opa-locka. Posteriormente, hacia las 10:45 de la mañana del día de hoy, fue capturado el la persona sospechosa de haber cometido este delito, de haber enviado estos paquetes sospechosos a varias reconocidas personalidades del Partido Demócrata. Después de esto, el camión o la van fue removida por las autoridades y el sujeto en cuestión, César Sayok, fue enviado a una sede del FBI, eso en la ciudad de Miramar, donde allí fue interrogado. De acuerdo a lo que se conoce, no fue mucha la información que este sujeto brindó a las autoridades. Nosotros nos encontramos en este momento en Aventura porque hasta aquí llegó el FBI a la residencia aparentemente de la madre de este individuo. Se ha conocido que hace varios años el sujeto no vivía en esta propiedad, sin embargo las autoridades vinieron aquí para revisar pues este apartamento. Esto es en el noreste del condado Miami-Dade. Por ahora pues estos son los datos que se conocen acerca del sujeto y las declaraciones que han dado también las fuerzas policíacas y también las investigaciones que ha hecho el FBI sobre la persona que se encuentra en este momento como el principal responsable de estos actos. Este sería el hombre detrás de la ola de terror en Estados Unidos. Su nombre es César Sayok Jr. y tiene 56 años y este viernes fue capturado en el sur del estado de la Florida. El sospechoso es el dueño de esta camioneta blanca. Las autoridades desplegaron un amplio operativo para asegurar el vehículo. En la escena se vio agentes del FBI e integrantes del ejército, quienes inspeccionaron la van para luego cubrirla con un plástico azul, algo que levantó suspicacias debido a lo que se logró ver en estas tomas. Las redes sociales pusieron la lupa en estas calcomanías. Son fotografías alusivas a Donald Trump. Otras tienen el rostro de personalidades críticas con el republicano con miras en sus rostros, Hillary Clinton y el cineasta Michael Moore. La detención se llevó a cabo en la ciudad de Plantation, condado de Broward. Las autoridades señalan tener las pruebas que vinculan a este hombre con el envío de cerca de 12 paquetes sospechosos. Según el FBI, el detenido tiene antecedentes criminales, reside en la Florida y tiene conexiones en Nueva York, lo que habría facilitado la entrega de varias de estas encomiendas. Sayok habría trabajado en un lugar de striptease y estaría viviendo en esta misma van que fue decomisada el día de hoy por el FBI. De acuerdo con la declaración que dio uno de los representantes de sus abogados en casos anteriores, no parecía ser una persona que pudiera cometer este tipo de delitos. Su madre recibió una cirugía y se enteró al despertar de la cirugía. Literalmente estaba en la cama despertándose de la anestesia. Mi corazón está con estas personas porque no se puede imaginar una familia más decente. Hicieron todo lo que pudieron. ¿Él tenía visiones políticas extremas? No, a él no le interesaba la política, no mostraba ningún interés hasta años recientes. Ni siquiera creo que haya votado. Sayok ya ha sido trasladado a la prisión federal del centro de la ciudad de Miami. Es la información desde Aventura, Florida. Soy Paola Serna. Continúen con más desde nuestros estudios centrales. Muy buenas noches. Gracias, Paola. Buenas noches. Y aunque reconoció que el sospechoso era un simpatizante suyo, Trump evitó asumir alguna culpa por el suceso y aseguró que no planea suavizar el tono de su discurso político. Por su parte, el FBI dijo que la amenaza ya fue neutralizada, pero podrían haber más sobres en tránsito. Emiliana Molina, desde Washington, con el reporte. Emiliana, buenas noches. Buenas noches. En las últimas horas, antes de partir de la Casa Blanca, Trump aseguró que no planea suavizar el tono de su discurso político tras el envío de los 13 paquetes bomba a figuras demócratas. Incluso aceptó que había escuchado que César Sayok, el sospechoso bajo custodia, era uno de sus seguidores. ¿Usted vio su rostro en la camioneta? No vi mi rostro en esa camioneta. Escuché que él era una persona que me prefería a mí en lugar de a otros, pero no vi eso. ¿Usted contactará al presidente Obama? Si quieren que los contacte, pero posiblemente no lo haré. Yo creo que yo he rebajado mi tono. Si quieren saber la verdad, realmente podría subir mucho más el tono, porque como saben, los medios han sido extremadamente injustos conmigo y con el Partido Republicano. Creo que los medios han sido totalmente injustos contra el Partido Republicano.
y ellos lo comprenden. Escriben artículos al respecto, muchos lo admiten, pero los medios han sido increíblemente injustos con los republicanos, los conservadores y claramente conmigo. Pero aún así vamos ganando, entonces eso me gusta. Sayok es acusado de 5 cargos y podría enfrentar hasta 48 años en la cárcel. Inicialmente, el fiscal general Jeff Sessions habría dicho que eran 58 años, pero el Departamento de Justicia envió una corrección minutos después. Él recibió hoy 5 cargos de crímenes federales, incluyendo el transporte interestatal de un explosivo, el envío ilegal de explosivos, amenazas en contra de expresidentes y otras personas, amenazas contra las comunicaciones interestatales y atacar oficiales y exoficiales federales. El director del FBI, Christopher Wray, aseguró que si bien el sospechoso está bajo custodia, aún podría haber otros paquetes que no han sido identificados y que podrían estar en curso a otras personas. Fue extraordinario. Una vez que supe que tenían una huella, me sentí confiado en que podríamos encontrar a la persona correcta. Con respecto a los dispositivos, es importante decir que, como aparece en la querella, incluso si los dispositivos aún estamos tratando de determinar si eran funcionales o no, estamos haciendo todo tipo de análisis para llegar a una determinación definitiva, pero sí contenían material energético, que si es sometido a la combinación correcta de calor, shock o fricción, puede ser peligroso para el público y el público debería tratar estos dispositivos de esa manera. Si bien Trump reconoció que Sayok parecía ser su admirador, el fiscal general Sessions se negó a responder si sus actos fueron bajo motivaciones políticas en una rueda de prensa esta tarde en el Departamento de Justicia. No lo sé. Aparte de lo que se podría esperar normalmente, parece ser partidista, pero eso será determinado por los hechos a medida que avanza el caso y no puedo comentar. Las autoridades encontraron a Sayok gracias a que lograron aislar una de sus huellas dactilares en el paquete que envió a la congresista demócrata Maxine Waters, que el FBI comenzó a analizar el día de ayer. Esto según el director de esa agencia. Desde Washington, Emiliana Molina, regreso al Centro Internacional de Noticias. Gracias, Emiliana. Y también en Nueva York, las autoridades interceptaron por tercer día consecutivo un paquete sospechoso. El sobre de este viernes se fue encontrado en un centro de distribución de correo en Manhattan. Iba a ser entregado al exdirector nacional de inteligencia, James Clapper. Alejandro Rincón con el reporte. Alejandro. Hola, buenas noches. Por tercer día consecutivo, las autoridades de la ciudad de Nueva York interceptaron paquetes sospechosos. Enviado uno en particular este viernes al centro Time Warner. A raíz de esta circunstancia, las autoridades por el momento mantienen cautela y permanecen reforzados los esquemas de seguridad en ciertos puntos de la ciudad. Es el caso de la oficina de distribución de correo donde nos encontramos ahora, que fue justo el epicentro en donde más temprano este viernes un trabajador detectaba la presencia de un sobre de Manila con características similares a las que se han reportado en el transcurso de esta semana. Las autoridades de la ciudad de Nueva York en sus últimas declaraciones no solo han agradecido la labor oportuna de las autoridades a cargo de hacer el seguimiento y sobre todo la intervención oportuna en neutralizar estas amenazas, sino que al mismo tiempo también han enviado el siguiente mensaje. Ellos dirán que mitigaron la amenaza, pero es importante hacer una distinción. Ellos se pusieron en riesgo. Contestaron el llamado y mantuvieron a los neoyorquinos seguros e hicieron un gran trabajo. Al final del día, esta fue una colaboración masiva. Pudo haber sido difícil de coordinar, pero no lo fue. Y eso es por las relaciones duraderas y la coordinación cercana y una misión unificada de encontrar a los responsables. Me siento orgulloso del trabajo de todos los involucrados, especialmente de la policía de Nueva York. Antes de esas declaraciones, NTN 24 consultaba directamente a la policía de la ciudad de Nueva York, que en las siguientes palabras resume lo que sucedió aquí en la mañana de este viernes. Esta mañana a las 8:15, un empleado del correo que está aquí en la calle 52 se dio de cuenta que había un paquete sospechoso. Ese paquete era muy similar a los paquetes que hemos encontrado en los pasados días. Ese empleado entonces notificó a la policía del correo. Ellos en turno notificaron al NYPD. El NYPD respondió, la unidad de servicios de emergencia y también la unidad de bombas. El paquete fue asegurado y el
fue llevado a nuestra unidad de bombas en el condado de Bronx. La extensa movilización de las autoridades trajo una vez más algunos momentos de ansiedad y tensión en este punto del occidente de Manhattan. Allí se vieron envueltos algunos latinos, quienes en la mañana del viernes estaban en camino a sus lugares de trabajo. Ellos reaccionaron por consulta directa de NTN 24 a lo que ahora consideran como un momento de inseguridad en la ciudad. Me siento bien inseguro ahora de caminar por las calles y encontrarme en cada bloque con algún policía o con alguna calle cerrada y que digan, no, pues está pasando algún otro paquete bomba o algún paquete y en realidad es una inseguridad ahora que se siente en Nueva York. Vi mucha gente corriendo y muy asustado, porque en verdad uno está nervioso con tantas cosas que están pasando, ¿no? Es todo lo que tenemos para ustedes por ahora. Continúen con más en el informativo. Gracias, Alejandro. Muy buena noche. Y el expresidente Barack Obama, uno de los objetivos de la reciente ola de paquetes bomba, reapareció en un acto de campaña. Durante sus palabras en el estado de Wisconsin para promover a candidatos demócratas, no hizo mención a los sobres sospechosos. Sin embargo, no dudó en atacar de manera directa a Donald Trump y al Partido Republicano, a los que tildó de mentirosos. Invitó a los demócratas a votar en masa en las elecciones del próximo 6 de noviembre. Además, el expresidente aseguró que en época electoral los republicanos están utilizando el tema de la caravana migrante como una distracción. Pero lo que no hemos visto antes en nuestra vida pública reciente son políticos que de manera audaz, repetida y sin vergüenza mienten. El presidente dice que aprobó un recorte de impuestos para la clase media antes de la próxima elección. Y el Congreso ni siquiera está en sesión, simplemente se lo inventa. Los asustaron con el déficit y ahora, lo último, están tratando de convencer a todo el mundo de tener miedo de un grupo de refugiados pobres y malnutridos que están a muchos kilómetros. Eso es lo más importante en esta elección, no la salud, no si la gente puede retirarse o hacer algo por los salarios, reconstruir nuestros puentes y rutas para que la gente trabaje. Ahora todo se trata de este grupo de personas que ni siquiera sabemos dónde están, sabemos que están allá, bien lejos. Eso es lo más grande. Y ustedes saben que apenas se acabe la elección, todo el mundo va a decir, ¿qué pasó? Nos estaban invadiendo, ¿qué pasó? Continúa el avance de la llamada caravana migrante por México. El grupo que salió desde Honduras hace ya casi 14 días ya está cerca de salir del estado de Chiapas. Durante el recorrido, muchos son auxiliados por conductores que les ahorran tiempo y camino. Sin embargo, están expuestos a todo tipo de riesgos. En las últimas horas, un joven murió al caer de un camión. El recorrido comenzó hoy para este grupo de migrantes en Arraiga, estado Chiapas. Esperan al lado de la carretera que algún carro los acerque aún más hacia su objetivo. Buses públicos, carros o planchones de camiones, no importa, con tal de poder llegar a la frontera con Estados Unidos. Pues está muy fregada la cosa allí pues, en el país y tenemos que luchar por nuestra vida, por seguir adelante. Pero el peligro que corren por las carreteras de México es real. Esta familia hondureña lo comprobó en carne propia. Su hijo murió en su intento por lograr el sueño americano. Cayó de la parte trasera de un camión que le ayudaba a él y a otro grupo de migrantes a ahorrar tiempo y camino. Siento que es una película que me gustaría detener, siento que es un cuento que no quisiera escuchar, pero realmente estoy consternado, aún no me la creo. Su familia señala que viajó tal vez como todos los que van en la caravana buscando mejores oportunidades. No tienen la oportunidad que deberían de tener aquí en mi país, pero también hay parte en la obediencia de cada uno de ellos. Mientras que ya también son decenas los que vuelven a casa, desistieron de su meta inicial debido a que no pudieron ingresar a México o en el país norteamericano no pudieron obtener los papeles necesarios para luego en Estados Unidos poder solicitar refugio.
Y Donald Trump estaría estudiando aprobar el cierre de la frontera sur de Estados Unidos para frenar así la caravana de migrantes centroamericanos que avanza ahora por México. Se trataría de una medida similar al veto migratorio a musulmanes de 2017. La ley ampara a los migrantes que huyen de la persecución para solicitar asilo una vez que llegan a la Unión Americana, pero Trump pretende suspender este beneficio argumentando razones de seguridad nacional. Detener el avance de la caravana de migrantes indocumentados como sea. En ello giran ahora todos los esfuerzos del gobierno de Donald Trump. Según los diarios The New York Times y el Washington Post, la Casa Blanca estaría ahora considerando cerrar la frontera sur de los Estados Unidos con una orden ejecutiva, negándoles incluso la oportunidad de pedir asilo. El mismo Donald Trump alimentaba hoy la polémica vía Twitter. Los Estados Unidos han estado gastando miles de millones de dólares al año en inmigración ilegal. Esto no va a continuar. Los demócratas deben darnos los votos para aprobar leyes fuertes, pero justas. Si no, nos veremos obligados a jugar una mano mucho más dura. De esta manera se valdría de sus poderes especiales para firmar una orden ejecutiva, como lo hizo a principios del año 2017, con el llamado veto migratorio que prohibía la entrada a Estados Unidos de ciudadanos de países de mayoría musulmana. Se trataría, pues, bajo esta óptica de otro veto, pero esta vez con el foco en los inmigrantes latinos. Bueno, él ciertamente puede emitir una orden ejecutiva diciendo eso y ver cómo evoluciona con el paso del tiempo. Va a lucir como un veto latino si lo hace simplemente en la frontera sur, y al enfrentarse con esta caravana de migrantes de Centroamérica que huyen a la violencia en su país. Así que así se va a ver, pero le puede dar un intento, puede intentarlo. Esta intención del gobierno se suma al anunciado plan de enviar tropas y recursos militares en la frontera y del compromiso también rotundo por parte del Departamento de Defensa y del Homeland Security de detener el avance de la caravana de inmigrantes. Trump asegura que en ella viajan delincuentes, algo que niegan quienes dicen huir de la violencia y de la pobreza. Que se toque la mano del corazón, que nos dé una oportunidad, pues nosotros nomás lo que buscamos es trabajar y luchar. Pues está muy fregada la cosa allí, pues, en el país, y tenemos que luchar por nuestra vida, para seguir adelante. A pesar de las advertencias de la Casa Blanca, lo cierto es que la caravana de inmigrantes indocumentados prosigue su avance por México y en pocos días estará ya a las puertas de los Estados Unidos. Desde Washington, Carolina Valladares para NTN 24. Julian Assange, fundador del portal Wikileaks y refugiado desde hace 6 años en la Embajada de Ecuador en Londres, dijo que está dispuesto a entregarse a la justicia de Reino Unido si le aseguran que no será extraditado a los Estados Unidos. El australiano era requerido desde 2010 por las autoridades suecas por supuestos abusos sexuales, pero el caso fue archivado. Aún así, sigue bajo asilo por temor a ser arrestado por las autoridades británicas y deportado a la Unión Americana, donde podría ser juzgado por la publicación de documentos militares y diplomáticos de carácter confidencial. NTN 24 ya había adelantado la noticia. El periodista ecuatoriano Fernando Villavicencio confirmó esa posibilidad al programa Suma la Noticia. Primera pausa en el informativo y al volver, ¿cómo está la intención de voto a 2 días de la segunda vuelta presidencial en Brasil? A menos de 2 días para la segunda vuelta presidencial en Brasil, las encuestas dan como ganadora a Jair Bolsonaro. El más reciente sondeo estableció que el candidato conservador obtendría un 56% en intención de voto. Por su parte, el postulante del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, alcanzaría el apoyo de un 44% del total de los electores. Aunque la distancia porcentual entre ambos se redujo, aún habría un 12% de diferencia entre ambos políticos, de acuerdo con Datafolha. Este domingo, 28 de octubre, se conocerá al sucesor del actual presidente de Brasil, Michel Temer. La Organización de Estados Americanos tiene 0 credibilidad. En estos términos fue como Gustavo Bebiano, quien preside el Partido Social Liberal y es brazo derecho del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil, se refirió a la OEA. El político calificó de izquierdista a la jefa de la misión electoral de la organización, Laura Chinchilla, quien expresó su preocupación por la ola de noticias falsas durante la campaña electoral. La expresidenta de Costa Rica se reunió con el candidato Fernando Haddad, quien le trasladó una serie de denuncias sobre violencia política y las llamadas fake news. Bebiano dijo que tanto la OEA como la ONU tienen un perfil bastante globalista y izquierdista y que sus opiniones no tienen valor para el partido que dirige.
Nuevamente los trabajadores en Venezuela se toman las calles en reclamo de mejores condiciones laborales. Exigen al régimen de Nicolás Maduro que les devuelva beneficios a los que antes tenían acceso, así como también un salario digno. Señor presidente, a usted lo invitamos a que sobreviva con el sueldo que ganamos. No somos guarimberos, somos trabajadores. Con estas consignas reclamaron los trabajadores universitarios de Venezuela que les hayan sido desmejorados sus salarios por parte del Ministerio de Educación Universitaria. Señalan que en los 2 meses que tienen de protestas han denunciado en repetidas oportunidades que lo que cobran no alcanza para vivir, lo califican de salario de hambre. Un trabajador universitario en Venezuela no vive, sobrevive con lo poco que logra devengar del salario, ¿no? Nosotros tenemos aquí, nosotros anteriormente decíamos cuando el salario era en bolívares fuerte, pues que lamentablemente pues no alcanzaba para comprar un cartón de huevos, ¿no? En estos momentos pues vivimos la misma situación, podemos comprar un cartón de huevos pero no podemos comprar lo demás. Eso es lo que está sucediendo ahorita con los trabajadores universitarios y con todos los trabajadores de este país. Ellos intentaron marchar hacia Plaza Venezuela y posteriormente al Ministerio de Educación Universitaria en forma de reclamo, pero la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional lo impidieron al asegurar que hacía falta les fuera otorgado un permiso por parte de la Alcaldía de Caracas y porque debían evitar que tomaran la autopista. Tiene que tener la autorización. Pero de aquí hasta ahí. Sí, eso fue. Pero si ustedes ponen para que la gente no se desvíe hacia la autopista o la tranca de vía, ¿qué es lo que Esas son las instrucciones que deben de tener para que puedan... Pero entonces esto es como un secuestro, porque imagínese usted. Usted me permite llegar hasta aquí. Nosotros le estamos diciendo, vea, para que usted tome sus medidas en función de la autopista, la cuestión, nosotros vamos para Plaza Venezuela, una plaza pública. Denunciaron que esta protesta que han llevado a cabo en los últimos meses está basada en un instructivo que ejecutó el ministerio, el cual les redujo fuertemente sus beneficios laborales. Uno de los ejemplos es la escala salarial, la cual fue reducida de un 7% de separación entre los escalafones hacia apenas un 2%, lo que no alcanza, según ellos, para mantener a sus familias. Nosotros tenemos un tabulador que arranca en el obrero 1 con 7% en interescala. Ellos lo bajaron a 2 arbitrariamente. Nosotros tenemos un conjunto de primas que conforman el salario mínimo, ellos las eliminaron. Otras primas que son parte del salario están ajustadas a los cargos de profesores, etcétera. Ellos lo pusieron a la unidad tributaria, pero a la que está derogada a 0,030, es decir, para minimizar el impacto salarial. Nosotros arrancamos, el salario mínimo nuestro es equivalente a 4.75 salario mínimo, y ellos dicen que no reconocen eso. Esas son las razones que nos tienen en esta pelea, esas son las razones por las cuales nosotros estamos en la calle y por las cuales estamos dispuestos a ir a la paralización indefinida si fuera necesario. Los trabajadores indicaron que de no recibir respuesta, la próxima semana se irán a paro los días lunes, miércoles y viernes y se mantendrán en la calle para hacer presión, para que sean respetados sus contratos colectivos y todos sus derechos laborales. Desde Caracas, Venezuela, para NTN 24, Luis Alejandro Laya. Y la diáspora venezolana no se detiene. Los terminales de Caracas continúan abarrotados de hombres y mujeres que buscan huir hacia el sur de América con el objetivo de buscar un mejor futuro. Madres con niños en brazos, ancianos y jóvenes que en medio de la desesperación prefieren abandonar sus casas y arriesgarse a una travesía. Esta escena no pertenece a una película de Hollywood. Son venezolanos en terminales terrestres despidiéndose de sus familiares. El terminal Rutas del Sur despide a decenas de ciudadanos al mes. El hambre y la falta de oportunidades los obliga a abandonar su tierra. Damaris Aumaitre tiene 72 años. En esta oportunidad despidió a otro de sus nietos. Asegura que se está quedando sola. Los venezolanos no nos merecemos esto, por ningún concepto. No es posible que por problemas políticos, ideológicos, a un país se haya llevado hasta donde se haya llevado. Yo no tengo el poder para castigarlo, pero espero que Dios los castigue como se lo merecen, porque este pueblo no se merece esto. Y es que vivir en Venezuela se ha convertido en una carrera de obstáculos. Algunos lo califican como un exterminio. Una obstaculización total de vida. No puedes sacar cédula, no puedes sacar pasaporte, no puedes hacer una vida. No puedes comprar arroz, no puedes comprar pasta, no puedes comprar carne. No hay carne, no hay pollo, no hay huevo. Entonces, ¿cómo vive uno? Entonces, como tú comprenderás, esto es un exterminio disimulado.
Joana Vivar despidió a toda su familia directa. Señala que no aguanta más. La situación no le permite alimentar a sus hijos. Gracias al legado que nos dejó el muerto porque no tiene nombre. Gracias a ellos, a los del gobierno. Yo no quiero estar aquí. Mis hijos pasan demasiado trabajo. Nosotros aquí en un supermercado ya no conseguimos leche, ya no nos alimentamos como nos alimentábamos antes. La madre de Joana tiene una grave enfermedad. No está dispuesta a morir de mengua. Con su nieto en brazos, emprende la travesía hacia Ecuador. ¿Qué remedio hay aquí? Mira cómo estoy yo. No tengo medicina. ¿Qué quiere, que el presidente me muera yo aquí? No, yo no estoy de acuerdo, señores. Yo no estoy de acuerdo. Este niño lo tengo enfermo, no tengo leche. Le revisa al niño, puro trapo aquí. Pañales no tengo. ¿Cómo hago yo aquí? ¿Cómo hago? El presidente está gordo. Está gordo, buena alimentación. ¿Qué comemos aquí, señor? El niño lo tengo flaco, este niño lo tengo enfermo. Unas 600 personas abandonan el país por este terminal denominado Rutas del Sur. Autobuses que salen hacia Ecuador y Perú. En Caracas, soy Oliver Fernández, NTN 24. La Fiscalía en Colombia investiga la muerte de una familia en el interior de una vivienda en un barrio del sur de Bogotá. La policía, que acudió por una alerta de la comunidad al ingresar al predio, encontró los cuerpos de 2 adultos y de una niña de 11 años. La masacre habría ocurrido hace 3 días. Un menor de 4 años logró sobrevivir y permaneció durante ese tiempo junto a las víctimas. Este es un informe de nuestra cadena aliada Noticias RCN. Un aterrador hallazgo hizo la policía anoche en el barrio El Paraíso de Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá. Ante la mirada de asombro de los vecinos, las autoridades confirmaron el hecho. Una familia que vivía en esta vivienda estaba muerta. Tenemos 3 cuerpos, de los cuales hacen parte de la investigación para establecer las circunstancias. Dentro de la vivienda estaba vivo un niño de 4 años que, según las autoridades, habría sobrevivido a la masacre. Permaneció con los cuerpos de sus familiares al menos 3 días. Muy doloroso ver al niño de 4 años solo. Uy, no. A mí me parte el corazón ver un niño de esa edad así. Los vecinos no salen del asombro. El papá está primero, don Carlos está de primero, después sigue la señora de 80 centímetros, la niña está acostada, tapada. Supuestamente ella en la pieza de ella, el niño estaba escondido. Porque ellos eran muy buena gente, o sea, eran personas de bien. Entonces nosotros no tenemos nada malo. Lo terrible que se nos hace es por qué. Quienes avisaron a las autoridades fueron los vecinos. Notaron la ausencia de las víctimas, ya que en el lugar trabajaban con ventas y compra de artículos de segunda. Se nos hacía raro que no hubiera abierto porque el señor abría diariamente su ropero. Las víctimas eran 2 adultos y una menor de 11 años. Según versiones de los vecinos, eran desplazados y llevaban 8 meses en el sector. La Fiscalía investiga la masacre. Y la búsqueda del submarino ARA San Juan no se detendrá. Es lo que asegura la Armada Argentina, que coordinó este viernes la continuidad de las tareas con la empresa Ocean Infinity, después de que esta última solicitara que los operativos fueran suspendidos hasta el próximo mes de febrero. El contrato establecido por el gobierno argentino con la empresa daba un plazo de mínimo de 2 meses y un máximo de 4 para encontrar el sumergible. La posible suspensión de la búsqueda desconcertó a las familias de los tripulantes desaparecidos, motivo por el cual la Armada se vio obligada a hacer la aclaratoria. Esta misma empresa participó en la infructuosa búsqueda del avión de Malaysia Airlines MH370 desaparecido en el año 2014. Vamos de nuevo a la pausa y al regreso habló la novia del periodista saudí asesinado. Dijo que alguna información sobre la desaparición y muerte de su prometida. La prometida de Jamal Khashoggi habló por primera vez sobre la muerte del periodista y las horas previas a la cita de la que nunca regresó. La mujer dijo que el comunicador nunca imaginó que algo malo le pudiera pasar en la sede diplomática del Reino Unido en Turquía y exigió que se castigue a los responsables del crimen. Hatice Cengiz es la mujer con la que se iba a casar Jamal Khashoggi. Narró a la televisión turca la incertidumbre que rondaba al periodista para cumplir con la cita en el consulado. El comunicador iba a retirar unos documentos de su divorcio para casarse en una semana.
De hecho, dijo que no quería ir, especialmente después de que se estableció en los Estados Unidos y de la mayoría de sus amigos, los que fueron arrestados después de que él dejara el país. Sé que tenía dudas sobre si algo extraño podría suceder en el consulado. De acuerdo con su prometida, Khashoggi estaba muy inquieto por lo que pudieran decirle en el consulado. No sé si es correcto decir que estaba preocupado, de que podría ser arrestado, pero estaba bastante preocupado sobre algunas posibilidades, como ser interrogado o que le pidieran que regresara a su casa o incluso que lo presionaran a que volviera a casa, y no quería eso. Dice que nunca le pasó por la cabeza que lo fueran a matar. Pensó que Turquía era un país seguro y que si hubiera una situación no deseada, si lo retenían o lo interrogaban, este problema se resolvería rápidamente. No tuvimos largas conversaciones sobre este tema, pero le pregunté acerca de su vacilación, le pregunté qué podría pasar. Estaba preocupado, lo noté en su cara. A pesar de las revelaciones de la Fiscalía Saudí y de las informaciones de las autoridades turcas, siguen existiendo vacíos en la historia. El gran interrogante es, ¿dónde está el cuerpo de Khashoggi? Nosotros decimos que ahora es evidente que ha sido asesinado, pero ¿dónde está? Tienen que mostrar el cuerpo. Por supuesto, no es que tengamos otra información y documentos a mano, pero no hay necesidad de apresurarse. En primer lugar, las autoridades saudíes anunciarán las personas que mataron a Khashoggi. El domingo enviarán al fiscal a Turquía, se reunirán con nuestro fiscal en Estambul. El gobierno de Turquía exigió a Arabia Saudita que extradite a los 18 detenidos por el asesinato del comunicador para que sean juzgados por tribunales turcos. Estas 18 personas saben quién asesinó a Jamal Khashoggi. No hay otra explicación porque el culpable está entre ellos. Hatice Cengiz, de 36 años, esperó a su prometido afuera del consulado por varias horas. En la acera de la sede diplomática se quedó con el teléfono celular de su novio y desde allí llamó a las autoridades turcas para informar que algo raro había pasado, tal y como el mismo periodista le había advertido por si no salía pronto del edificio. Israel responde con contundencia en Gaza después que milicianos lanzaran al menos 14 cohetes desde el enclave palestino. Aviones de combate israelíes iniciaron un bombardeo en varios puntos de la zona. Poco después de la medianoche se escucharon explosiones en el norte y en el oeste de Gaza. Fuentes militares israelíes confirmaron la arremetida contra lo que calificaron de objetivos terroristas. Las autoridades palestinas confirmaron la muerte de al menos 4 personas.